Bueno, les di una tarea, ¿no? Para que hicieran, para que calcularan los esfuerzos de este problema. Ojalá que lo hayan hecho. Vamos a resolver otro problema a mano, básicamente. Dice, se aplica una carga axial P 300 de 385 kilonewton, ¿no? Al bloque compuesto mostrado en la figura P 3.5. Determine el esfuerzo en cada material. Muy bien, miren el sistema físico. Este es un bloque, es una placa rígida, ¿no? Se supone que no sufre deformaciones. Entonces, si no sufre deformaciones, tampoco absorbe energía, ¿no? Lo único que hace es transmitir esa carga a estos dos materiales, ¿no? Es un, es un bloque compuesto, dice. Puede ser, por ejemplo, una columna de concreto armado, ¿no? Un material sería concreto y el otro puede ser acero. No hay ningún problema, es el mismo tipo de problemas. En este caso es aluminio y latón, pero es lo mismo, como si fuera concreto armado también, no tengan preocupaciones. Entonces, o sea, se resuelve de la misma manera, por este caso. Entonces, aquí hay una carga P, que puede ser, por ejemplo, una viga en una columna, ¿no? Y que transmite una carga a esa columna, pueden imaginarse así. Entonces, la carga P vale 385 kilonewton, ¿no? Al bloque compuesto mostrado en la figura P3.5. Determina, dice, el esfuerzo en cada material. Como son diferentes materiales, este es aluminio, tiene su módulo de elasticidad de 70.000 megapascales, este latón tiene 105.000 megapascales. Las áreas en este caso son iguales 30 milímetros por 60, ¿no? Está haciendo un corte, el corte A, dice que esta es una sección rectangular de 30 por 60, el material de aluminio, el elemento 1 y el elemento 2 también, ¿no? De 30 por 60. Tienen la misma área, pero tienen diferente, diferente módulo de elasticidad. Entonces los esfuerzos que soporten los materiales van a ser diferentes. Normalmente el que tiene mayor esfuerzo o ese módulo de elasticidad soporta mayor esfuerzo. Pues, ¿no? La naturaleza es así. Los más fuertes soportan los mayores esfuerzos y los más débiles los menores esfuerzos. ¿No? En la sociedad es todo lo contrario. Los débiles soportan todo. Ya, muy bien. La longitud de cada elemento es de 200 milímetros, ¿no? La longitud de cada elemento es de 200 milímetros. Muy bien, podemos modelarlo como dos elementos, pero en este caso, si se dan cuenta, hay una carga que está aplicada, ¿no? A los dos elementos. Y no sabemos cómo se distribuye, ¿no? Esa carga. Acá y acá son diferentes, ¿no? Pero como estamos viendo de que esa placa es rígida, vamos a suponer la condición, ¿no? De que las deformaciones tanto en el elemento 1 y en el elemento 2 en este punto son iguales, ¿no? Son iguales. Esa va a ser nuestra condición. Y ahora, esa condición ya es una restricción de multipunto, ¿no? Lo que estamos diciendo, yo voy a considerar acá, ese problema dice consideramos dos elementos con dos condiciones de frontera y dos restricciones de multipunto y 5 grados de libertad, así. Este sería el elemento 1. Así, ¿no? Gustar, quería. Ay, la asistencia ya les ha llegado. Entonces, les decía de que esto para nosotros es el elemento 1 y el elemento 2, ¿no? Solo eso voy a poner. 1, más chiquito. Y 2. El elemento 1 y el elemento 2, ya hemos visto nuestra notacióncita. Sí, ¿no?
¿Verdad? Miren, este es el elemento 1 y el elemento 2. Acá se supone que están empotrados en la base, ¿no? O sea, los desplazamientos acá son cero, ¿no? Y las restricciones de multipunto serían estas, ¿no? De que el desplazamiento 2, acá, el nodo 2, esos son nodos, pues estamos hablando acá del nodo 1. Esos son nodos, ¿no? Copiar. Oh, mm, qué pesado, ¿eh? Más me demoro en dibujar. Con paciencia, joder. Bien. Nuestro modelito puede ser eso, ¿no? El, o acá o acá. Como esto es rígido, no hay ningún problema. Puede estar acá o acá. O sea, no va a haber. Ahorita les explicamos más. Muy bien. Ese sería nuestro modelito. Tenemos dos elementos. El primer elemento tiene su primer nodo el 1 y el segundo nodo el 2. El segundo elemento, su primer nodo es el 3, el 4. Y en la parte rígida escogemos cualquier punto, 5. ¿No? Un grado de libertad, 5. Muy bien. Si desean, pueden decir de que las X van de acá, ¿no? Para arriba, ¿no? Para arriba es la X positiva. X o Z, como quieran. ¿Ya? Y acá sería el inicio. Muy bien. Eso va a ser nuestro modelo. Como siempre, si tienen alguna duda, pueden, pueden decirlo más. ¿No? Entonces, eso va a ser nuestro modelito, nuestro sistema de coordenadas de acá para allá, positivo. Entonces, miren, eh, acá tenemos dos condiciones de frontera. Q sub 1 es igual a cero y Q sub 3 también es igual a cero, ¿no? Porque acá está empotrado, acá, pues, ¿no? Y ahora tenemos restricciones de multipunto. Yo escogí el puntito acá en el 5, acá en el punto de aplicación, y este grado de libertad, para donde está aplicado la carga P. ¿Muy bien?
Eh, en las restricciones de multipunto ustedes tienen que darse cuenta, si estamos trabajando solo en esta dimensión, en la dimensión de X, que lo que se asienta esta, este elemento 1, o sea, en el grado de libertad 2, el desplazamiento en el grado de libertad 2 va a ser igual al desplazamiento en el grado de libertad 5, ¿no? Porque esto es un material rígido, o sea, no hay deformaciones en los dos. Entonces, lo que se asienta, eso estoy diciéndolo acá, hay dos restricciones de multipunto, Q sub 2 menos Q sub 5, o sea, Q sub 2 es igual a Q sub 5, poniéndole en la forma canónica de beta sub 0, ¿no? Eso hemos visto acá. En la forma canónica está de beta sub 1, ¿no? Está, es el tipo de restricciones de multipunto. Las restricciones de multipunto son de este tipo, ¿no? Beta sub 1 por QP sub 1 más beta sub 2 por QP sub 2 es igual a beta sub 0. Entonces, en este caso, estamos viendo de que el nodo 2 y el nodo 5 son iguales, ¿no? Entonces, Q sub 2 es igual a Q sub 5. Lo llevo a esta forma, sería Q sub 2 menos Q sub 5 igual a 0, ¿no? Y acá podemos ver que beta sub 1 es 1, beta sub 2 es menos 1, P sub 1, ¿no? Es 2, P sub 2 es 5, beta sub 0 vale 0. Y la otra restricción de multipunto, yo les había dicho, las restricciones de multipunto relacionan dos grados de libertad, ¿no? Es la 4 y la 5 igual. El desplazamiento 4 es igual al desplazamiento 5. Entonces, Q sub 4 menos Q sub 5 es igual a 0, ¿no? Igual, nuevamente, beta sub 1 para esta restricción de multipunto es 1, beta sub 2 vale menos 1 y beta sub 0 vale 0, ¿no? Entonces vamos a hacerlo, ahí está la respuesta. Vamos a hacerlo a mano, pues, ¿no? Es hacerlo a mano. Muy bien, a ver, veamos. Ya tenemos nuestras condiciones de frontera, números de elementos, todo, ¿no? Y entonces vayamos al Excel, en el Excel. Dimensional ahí mismo. La miren, acá tenemos solo dos elementos, ¿no? Acá tenemos solo dos elementos. Ahí está el modelo. Las reducciones de multipunto, en este caso, Q sub 1 igual a sub 1 es igual a 0 y Q sub 3, ¿no? Q sub 3. Así Q sub 3 es igual a sub 2. Este es A sub 2. Quiere decir que hay dos, ¿no? Dos, dos. Bueno, para ver el modelo, puede ser. Nuestro modelo es así, en este caso. A nuestro modelito. Miren, entonces la matriz de rigidez de los elementos es de este tipo. Necesitamos el área del elemento. El área hemos visto, aquí está, un cortecito que nos da. Está, está
miren, ahí están viendo, ya tenemos el área. El área es de 30 por 60, si quieren, lo ponen acá. 30 por 60. En milímetros, ¿no? 1800, igual del 2, ¿no? 30 por 60. O sea, no hay más, no tenemos más de estos. Solo dos elementos. La elasticidad del primer elemento es 70.000 megapascales. Un megapascal es igual a un newton sobre milímetro, por si acaso. Vamos a trabajar las fuerzas en newton y las cargas en, ¿no? En newton, ¿ya? Las longitudes en milímetros, el área en milímetros cuadrados. Y del latón es de 105.000. Bien. La longitud, no, la longitud es 200 milímetros. Los elementos tienen 200 milímetros de longitud. 200 y 200. Ahí está. Estos serían los valores que hay que multiplicar. Ahora hay que verlo. A ver, tengo 5 grados de libertad. ¿De cuánto por cuánto van a ser mis matrices de rigidez? Ahí están atentos. Tengo 5 grados de libertad. ¿De cuánto por cuánto va a ser mi matriz de rigidez de total de la estructura? Hablen, quiero 4 escucharles. por 4. No, no. Tengo 5 grados de libertad. ¿Ah? Tengo dos elementos. 5 esa. 5. Es de 5 por 5, por si acaso. Porque tengo 5 grados de libertad. En este caso, estamos resolviendo problemas con restricciones de multipunto, por eso de repente se están equivocando. Entonces, es de 5 por 5, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener de 5 por 5. Muy bien. ¿En qué posiciones? Bueno, en el grado de libertad, en el primer elemento, ¿en qué grados de libertad? En el 1 y en el 2, ¿no? Según nuestra conectividad. Si quieren, pueden poner la tablita de conectividad acá. Primer nodo, segundo nodo. Para el primer elemento, su primer nodo es el 1 y el 2. Y para el elemento 2 es el 3 y el 4. El 3 y 4. ¿No? No hay fuerzas, no hay cargas, no hay cargas de tracción, ni el peso propio, por ejemplo. ¿No? Si esto fuera una columna, podríamos haber considerado. No hay. No tenemos cargas. No tenemos cargas distribuidas, ni de tracción, ni de. Miren, entonces el elemento 1 está en los grados de libertad 1 y 2, no hay ningún problema, sería esto. El elemento 1, digo, el elemento 2 está en qué grado de libertad? En los grados de libertad 3 y 4. ¿Si se dan cuenta? 3 y 4. ¿No? Acá, 3 y 4. Vamos a hacer un besito para que así mejor. ¿No? Esta no hay 6, no hay 6. Solo hay dos elementos. Eliminar. No hay. Eh, 1 y 2, listo.
Esos serían, esas serían las matrices de rigidez del primer elemento, ya poniéndolo, en sí es de 2 por 2 pues, ¿no? Ponen 2 por 2, solo que yo ya lo estoy poniendo, es otro método para resolver, en una matriz de 5 por 5 porque sé que la estructura va a ser una matriz de 5 por 5. Yo lo hago eso con los fines de ensamblar, ¿no? De ensamblar. Voy a ensamblar acá. Para la matriz de ensamble es solo, simplemente la suma. Esto más esto. Y las sumas se suman elemento por elemento en las mismas posiciones, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Hasta acá. Ya, eso sería la matriz de rigidez ensamblada. El vector de fuerzas, como hemos visto, no hay cargas, ¿no? No hay cargas distribuidas. Entonces acá nomás lo hacemos. ¿Cómo sería el vector de fuerzas? ¿En qué grado de libertad tenemos una carga? Si ven acá, acá el modelito lo hemos hecho acá, en el grado de libertad 5, ¿no? En el grado de libertad 5 tenemos una carga. ¿Está claro eso? Carga puntual. Entonces en el grado de libertad 0 no hay, ¿no? El F1 sería 0, el F2 0, F3 0, F4 0. O sea, en estos grados de libertad no hay ninguna carga. 1, 2, 3 y 4, no hay nada, ¿no? En el F5 sí, ¿no? ¿Cuánto es la carga? Una carga puntual de menos 385.000, ¿no? Menos 385.000. ¿Por qué con signo negativo? Porque está para abajo. 385.000, 1, 2, 3. Esa sería la carga. Entonces ya miren, ya tengo la matriz de rigidez, que es de 5 por 5, el vector de fuerzas, que es de 5 por 1, ¿no? Son mis incógnitas. Sin embargo, ahora tengo que yo modificar, ¿no? Tengo que modificar a mi matriz de rigidez y a mi vector de fuerzas, ¿no? Primero por las condiciones de frontera y luego por las restricciones del multipunto. Entonces, para modificar, vamos a primero modificar por las condiciones de frontera. Para modificar por las condiciones de frontera, lo que yo tengo que hacer es escoger el máximo valor de K, ¿no? El máximo valor de K, en valor absoluto. ¿Cuál es el máximo valor de K según esto? Hablen, jóvenes. ¿Cuál es ese valor de K? ¿Mm? ¿Aló? Participen. 945.000. Exactamente, ¿no? Esto. Podrían ser esto, pero en valor absoluto les digo es esto, ¿no? Es, como dice su compañera, que, ay, no está ahí, 945.000. Ahora, el C es este 945.000 por 10.000, ¿entiendes? 945.000 por 10.000. Si quieren lo pueden mostrar más grandecito. Ya creo que ahí, ¿no? 945.000 por 10.000. Ahora vamos a modificar por las condiciones de frontera. Pues. Tenemos acá las condiciones de frontera. ¿Quieren esto? Acá abajito. ¿No? Aquí están nuestras condiciones de frontera. ¿No? En el grado de libertad 1, en el curso 1, tenemos que el desplazamiento vale 0. Y en el grado de libertad 3, también el desplazamiento vale 0. Bien. Lo que... ¿Qué está pasando con esto? Copiar, pegar, pero en valores.
Muy bien. Entonces, miren, ya hemos hallado, aquí está nuestra matriz de rigidez normal, nuestro vector de fuerzas también, sin las modificaciones. Ahora tenemos que modificar por las condiciones de frontera, ¿no? Por el Q sub 1 igual a 0 y Q sub 3 igual a 0. Y para modificar decimos de que tenemos que agregarle esta C, ¿no? En la diagonal, de acuerdo a estos grados de libertad. Este Q sub 1 significa que tenemos que agregarle C en el grado de libertad 1, o en esta posición 1, 1. ¿Quién será? ¿Aló? Buenas tardes. Por favor, ¿me podría comunicar con el ingeniero Elizabeth? A ver, un ratito. Elizabeth quiere comunicarse. Habla, habla. Ya, entonces les decía, están ahí. Sí, ¿no? Entonces, en este grado de libertad 1 y en el grado de libertad 3 tenemos que agregarle un valor de C a la matriz de rigidez. Primero comenzamos con el 1. 1, 1, en la posición 1, 1, en la diagonal nomás. Eso lo convertimos, hay que modificarlo, más esta C, este valor de C, ¿no? Si quieren, para que lo vean, así sería, ¿no? Miren, ese valor. Ya hemos modificado la, por la condición de frontera, por la primera condición de frontera, y luego en el grado de libertad 3. Luego, en el grado de libertad 3, igual en la diagonal, en la posición 3, 3, hay que modificar, ¿no? Hay que agregarle esa C. Esto será igual a esto más C. Sería, y si quieren verlo con todos sus numeritos, sería así, ¿no? Muy bien. Y luego en las fuerzas también, ¿no? Solo que acá son ceros, pero normalmente tendrían que hacer esto. En la posición 1 esa tendría que ser igual a 0, en este caso las fuerzas puntuales o las fuerzas que hubieran, si hubieran cargas de seguridad, es 0, ahora no hay, pues, ¿no? Más C, ¿entienden? Más C por el A sub 1, por el valor del A sub 1, que en este caso es 0, ¿no? Bueno, es 0. Igual acá en la 3 tendría que modificar, o sea, si los desplazamientos en las fronteras no fueran 0, eso tendrían que modificar, se va a modificar las fuerzas, ¿no? Pero eso sería modificación, por si acaso. En este caso, el A sub 2 o el desplazamiento en la libertad 3 es igual a 0. ¿Sí? Ya hemos modificado por, este, por condiciones de frontera, ¿no? Ahora vamos a modificar, quieren lo ponen acá, modificación por condiciones de... Bien, ya lo hemos modificado. Ahora lo mismo vamos a hacer, pero lo vamos a modificar. Ahí mismo podemos hacerlo, pero bueno, por fines didácticos lo voy a poner acá. Muy bien. Entonces ahora modificación por restricciones de multipunto. Voy a darle un espacio para ver esa la parte teórica, cómo modificamos por las restricciones de multipunto, ¿no? Habíamos dicho que las restricciones de multipunto se modifican de esta manera, miren, la carga y, y, y las fuerzas, ¿no? Vamos a hacer eso.
Miren, ahí está. Vamos a modificar las restricciones de multipunto. Esos son solo grados de libertad, por eso es rojito. Muy bien. Ahora vamos a modificar la matriz de rigidez y el vector de carga, ¿no? El vector de carga. Acá, para poderlo ver, bien esto, habíamos dicho esto, ¿no? O si no, lo traigo, lo que hemos, nuestras restricciones de multipunto que lo hemos escrito ya como, como ecuaciones. Voy a traer. Las restricciones de multipunto son de ese tipo. Los datos de separador aceptar. Ya, maldita sea. Voy a hacerlo así, ¿no? Ya, se supone que estamos hablando de las restricciones de multipunto. Uy, uno por uno. Copiar y pegar. Control V, igual me va a decir que no. Control V. Y acá esto. Ay, 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 ay. Ahí está. Están nuestras dos, esta es nuestra decisión de multipunto, es la forma canónica como debemos de llevarlo. Y esa sería, ¿no? Q sub 2 y Q sub 5. Q sub 2 menos Q sub 5 igual a 0, la primera decisión de multipunto. Y la otra es Q sub 4 menos Q sub 5 igual a 0, ¿no? La segunda decisión de multipunto. Y aquí está la forma en que cómo lo vamos a modificar. Entonces miren, el P1 quiere decir, aquí está el P1, P2, ¿no? Entonces, en esta posición, en la posición K22 sería, pues no, porque P1 es 2. En el K22 me dice, hay que agregarle C por beta sub 1 al cuadrado, ¿no? A esto. ¿Entendido? Tiene que estar alerta, ¿sabes? Ahí tenemos que agregarle más C a esto por, ¿no? Por beta sub 1 al cuadrado. Beta sub 1 acá, estoy tratando solo esta sección de multipunto, la primera sección de multipunto. Beta sub 1 vale 1. Entonces, por 1, si quieren, ¿no? Muy bien. Esa sería la primera. Y ahora, al K sub P sub 1, P sub 2, le debo agregar Z, C, más beta sub 1 por beta sub 2.
Acá beta sub 1 es 1 y beta sub 2 vale menos 1, por si acaso, ¿no? Entonces, y los grados de libertad son P2 y 5. O sea, P sub 1 vale 2 y P sub 5 y P sub 2 vale 5. O sea, en el 2, 5. K. ¿Sí? En el 2, 5. En el KP2, 5 le debo agregar esto. Se dan cuenta que ya se va a modificar, ¿no? Más C. Debiera estar acá abajo nomás. Más C. ¿No? Más C por beta sub 1. Vale 1. ¿Está bien? Por paréntesis, beta sub 2, que vale menos 1. Si algo no está claro, es mejor que hablen. Miren, ya de 0 se ha modificado. Para que lo vean con todos sus números ya se ha modificado, ¿no? Ya he modificado la primera descripción de, no, todavía acá, esto es simétrico por si acaso, ¿no? Acá miren, en el 5.2, o sea, si acá era 2.5, en el 5.2 tiene que ser lo mismo, o sea, esto es ser igual a esto. Ya no lo, si quieren lo hacen, ¿eh? Si quieren lo vamos a hacer, no sé. Estaba con 0, estaba, ¿no? Pueden ver acá, estaba con 0, 5.2. Muy bien. Acá como lo mismo, el 5.2 dice es igual a esto, al mismo 5.2, más el valor de C, es esto, por, ¿no? Beta sub 1 por beta sub 2. Beta sub 1 vale 1 por beta sub 2 que vale menos 1. Creo que no he puesto menos 1, sino 0. Menos 1. ¿Ven? Si se dan cuenta, el 2.5 es igual al 5.2 por simetría. Para no estar perdiéndose, esos siempre son similares. Acá sí tienen que modificar el K P2, el K sub P2, P2. Entonces P2 es de 5, acá pues el K55 quiere decirme, ¿no? El K55 es igual a esto más C por B sub 2 al cuadrado, beta sub 2 al cuadrado, ¿no? Que es menos 1 por menos 1, si quieren así. Ya. Y he modificado la matriz de rigidez, pero por esta restricción de multipunto, nada más. Ahora tengo que modificar la matriz de rigidez por la segunda restricción de multipunto, ahí mismo, ¿entienden? Acá el P sub 1 es 4 y el P sub 2 es 5. Entonces acá, igual, ya por esta, por la segunda. Entonces en el 4.4, en el K4.4, ¿no? 4.4, o sea, acá. Yo tengo que sumarle, dice C por beta sub 1 al cuadrado. Más C por beta sub 1 al cuadrado. Beta sub 1 acá vale 1, ¿no? 1 al cuadrado. En la segunda restricción de multipunto. Por 1, por 1. Eso sería beta al cuadrado. He modificado eso. Listo. Ahora, en el 4.5, ¿no? En el 4.5, tengo que agregarle, en el 4.5 acá, tengo que agregarle más, más C, el valor de C. Ahí voy a ocultarlo esto. Esperen. Estoy sumando para ver esa C, ¿no? Les decía, estamos acá en el 4.5, ¿no? Acá ya. En el 4.5 tenemos que sumarle más C, tampoco C lo veo,
más C por beta sub 1 por beta sub 2. Beta sub 1 vale 1 y beta sub 2 vale menos 1. Y lo estoy haciendo así, por 1 por menos 1. Vean, ¿no? Listo. Igual acá abajo en el P25, P, en el K sub P sub 2, P sub 1, ¿no? O sea, en el 5,4. Ahí. Debe ser igual a esto, pero comprobemos. Siempre las matrices y son simétricas, ¿no? Más C por beta sub 1, que vale 1, por beta sub 2, que vale menos 1. En cuenta este simétrico. Y ahora, en el K sub P sub 2, P sub 2, o sea, en el 5,5. A esto habría que agregarle también más, ¿no? Más C, dice. Para que no se pierda. Más C por beta sub 2 al cuadrado. Beta sub 2 al cuadrado. Que es menos 1 por menos 1. Pero si quieren, menos 1 por menos 1, ¿no? Menos 1 al cuadrado es 1, pero yo lo estoy poniendo aquí para que vean. Ya hemos modificado la matriz de rigidez por las restricciones de multipunto. Muy bien. Ahora tenemos que modificar, ¿no? Tenemos que modificar el vector de fuerzas. Dice, el Fp sub 1 es igual al Fp sub 1 más C por beta sub 0 por beta sub 1. Pero ustedes tienen suerte, beta sub 0 son ceros, ¿no? Entonces no se va a modificar. Pero por si acaso, si modificaran, sería, por ejemplo, para el primer grado de libertad, sería el P sub 1 es 2. O sea, en el grado de libertad 2, ahí tendríamos que modificar. Hay alguien que está haciendo algo, quiere entrar, no sé qué está pasando, hay soniditos. Levantado la mano. Di nomás, mejor es que hablen, porque cuando yo estoy hablando, estoy viendo la pantalla. Ingeniero, buenas noches. Sí. En la última parte, en la última restricción de multipunto, ¿cómo en el 5.5, ingeniero? Ya. Aquí. Ahí la Primero, última modificación, ¿cuál fue? ahí está, pues el C, el valor de C, ¿no? Por beta sub 1 al cuadrado. Esto. Mira. C por beta sub 2 digo al cuadrado. El K55 sería, ¿no? Más C por beta sub 2 al cuadrado. Entonces ese es el valor de C por beta sub 2 es menos 1 por menos 1. ¿Aclarado? Sí, ya está bien, ingeniero, gracias. Así si tienen duda pregunten, porque después a veces ya viendo los videos, bueno, no sé, pero a veces se les va, pero a mí también se me puede ir. Muy bien, ya hemos modificado, como decía, la matriz de rigidez por las dos restricciones de multipunto. Tenemos que también modificar el vector de fuerzas, ¿no? ¿Cómo modificamos? La primera modificación sería con esta restricción de multipunto. Por si acaso, hay dos restricciones de multipunto. ¿Eh? Este es 1 y este es 2. Entonces tenemos que hacer dos modificaciones. Así como hemos hecho dos modificaciones a la matriz de rigidez, acá también tenemos que hacer dos modificaciones. Primero con la primera restricción de multipunto. Entonces, la primera restricción de multipunto es esta. El P sub 1 es 2 y el P sub 2 es 5. Entonces, modificamos el P sub 2. Muy bien, acá. O sea, modificamos eso, sería 0 más, ¿no? Miren, el F sub 2 es el F sub 2 más C por beta sub 0. Solo que acá el beta sub 0 es 0. Entonces no le va a modificar, pero por si acaso escribo por beta sub 1, que sería 1, ¿no? Esa sería la modificación, 0 más 0 es 0. ¿No? Y acá el P sub 2, ¿no? Es 5, o sea, la fuerza 5 tendría que modificarlo también acá. Entonces, a eso le sumo más, dice, C por beta sub 0, es 0, pero acá, y por beta sub 2, ¿no? Que es menos 1, acá estamos hablando que es menos 1. Vamos con la primera restricción. Eso sería, no le modifica, ¿no? No le modifica. Igual,
para la segunda restricción de multipunto. En la fuerza 4, acá en la 4 tendríamos que hacerlo así. 0 más seno por beta sub 0, que es 0, por beta sub 1, que es 1. Y no se modifica. Y luego, en el P sub 2, que es en este caso 5 también. Acá. Habría que agregarle más C por beta sub 0, que es 0, por beta sub 2, que es menos 1. Entonces ya he modificado, miren, mi matriz de rigidez y mi vector de fuerzas. Solo para este caso el vector de fuerzas no me sale, ¿no? O sea, quiero decir, no se ha modificado aparentemente, ¿no? Pero sí hemos hecho las modificaciones. Lo que no se modifican porque hay este valor de beta sub 0, en este caso es 0. En este caso es 0. Entonces, C por 0 es 0, ¿no? Ya, ahí ya queda. Pues voy a copiar esto para mi Word. Todo esto que hemos hecho. Ya, muy bien. Ya hemos modificado y ahora resolvemos el problema, pues, ¿no? El sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones de 5 por 5. Estamos acá, esto, ya hemos modificado todo y resolvemos el sistema de ecuaciones que es de 5 por 5. Nada más. ¿Está? Este es el sistema, hay que resolver un sistema de ecuaciones de 5 por 5 para poder... Pues lo hacen ya con cualquier método, ¿no? Yo lo hago con herramientas de Gauss. Entonces, desde 5 por 5, vamos con Excel. En mi Excel, y tengo, ¿no? Y el número de ecuación es 5, 0. En el semana siempre se empieza con copiar, pegar, copiar, pegar. 0, 0 y 0. Lado derecho, 0 también. Siguiente línea sería esto. Esto. Luego es 0, 0 y esto por acá. Lado derecho, 0. Tercera línea, 0. Estamos acá, ¿no? 0, 0. Lo unimos a esto. Punto 0. Lado derecho, 0 también. Luego, estamos en la cuarta ecuación.
0, 0. Luego acá tenemos esto. Luego esto. Luego esto. El lado derecho es 0 también. Y por último, la última ecuación es 0. Esto. Luego esto que es 0. Luego esto. El lado derecho es esto. Listo, ahí están las incógnitas. Caso. Copio. Muy bien. Entonces acá ya tenemos eso. Ya tenemos esto. Resolviendo ese sistema, ¿no? Resolviendo el sistema. El sistema de ecuaciones. Y hay que ponerle SQ, QQ. No sé si está por ahí. Pero esto es antiguo todavía, mejor. O sea, el Word está así, antiguillo. El vector de desplazamientos Q es igual a esto, ¿no? Será de 3 y otro de 3. Eso sería el Q sub 1. Q sub aquí. 2, 3, 4 y Q sub 6. Vamos lo bonito. Listo, ahora sí copiamos estos valores. El Q sub 1 vale esto. Q2 vale esto. Como ven, lo pueden hacer en Excel. Este vale eso. Vale eso. Y Q sub 5 vale esto. Comparen con nuestro modelito. O sea, miren. Nuestro modelo habíamos dicho, ¿no? Que el Q sub 1 y el Q sub 3 eran ceros. Estos se aproximan a ceros menos 1,62 por 10 a la menos 5, ¿no? El Q sub 3 menos 2, ¿no? Menos 2,44 por 10 a la menos 5. Q sub 2 baja, ¿no? Porque nosotros habíamos hecho X para arriba positivo, entonces si en el río está para abajo. Y habíamos dicho que el Q sub 2 es igual al Q sub 5, ¿se dan cuenta? Menos 0,244471, ¿no? Se aproxima. O sea, hasta el cuarto decimal son casi iguales, si se dan cuenta, ¿no? Si aproximan al cuarto decimal, todos son iguales. Muy bien. No salen exactos, pero esa era nuestra decisión de punto, ¿no? El Q sub 2 es igual al Q sub 5 y el Q sub 4 igual al Q sub 5. Y debe estar por ahí, no sé. Aquí están, miren, los desplazamientos con el software. Menos 1,62,
menos 0.24, ¿no? Y así. Menos 2.44 por 10 a la menos 5 al Q3. Coinciden, ¿no? ¿Está? Ahí están. Esos serían los desplazamientos. ¿Qué nos piden? Calcular los esfuerzos, creo, ¿no? Muy grande este modelo. ¿Qué nos piden? Determina el esfuerzo en cada material. Entonces, para calcular los esfuerzos, yo les había dado como tarea, pero no lo han hecho yo. Para calcular los esfuerzos, hacemos esto. Teoría nos dice esto. En este caso voy a retroceder a la teoría. Aunque está en mi mente, ya, pero quiero hacerles recordar. Esta es la teoría. Eh, los esfuerzos normalmente se calculan con B, es un vectorcito de este tipo, 1 sobre x2 menos x1, es la longitud por el caso del elemento. Si quieren lo cambian a la longitud ya, a la longitud del elemento. Menos 1, 1, y el esfuerzo está dado por esto, ¿no? Muy bien, tenemos solo dos elementos, calculemos. Esfuerzo en el elemento 1. ¿Sí? Calculemos este vector. Directo ya. Bueno. Dime, oso. Ya está bien, ya. Para el almuerzo al mediodía. Ya, oso, está bien. Ya está bien. Ya. Ya, entonces, miren, vamos a calcular el esfuerzo en el elemento 1. Entonces, el vectorcito B es de este tipo, ya lo calculamos acá. O directo ya. El esfuerzo en el elemento 1, un escalar por si acaso. El esfuerzo sigma, vamos a ponerle sigma en el elemento 1, quiere decir, no es que es una tensión principal. En este caso estamos significando de que este esfuerzo significa esfuerzo en el elemento 1, ¿ya? Por si acaso, cuidado que se equivoque. ¿Ya? Entonces, el módulo de elasticidad del elemento 1, ¿entienden? Eso está, no se olviden, ahí cuidado que se equivoquen. El elemento 1 tiene 70.000 megapascales. 70.000 70.000 megapascales. Es el módulo de elasticidad. Por este vector B, que es 1, voy a ponerlo acá, 1 sobre la longitud del elemento. Ese x2 menos x1 significa longitud del elemento. En este caso, los elementos tenían 200 milímetros de longitud, ¿no? O sea, 200 milímetros de longitud. 200 milímetros de longitud. No por, esto es un vectorcito fila con dos elementos. Menos 1 y 1. Por,
Q son los desplazamientos en el sistema local para el elemento que estamos considerando, que es un vector columna de 2 por 1. Muy bien. Entonces, para el elemento 1, vemos pues en la gráfica o en la tabla de conectividad, ¿no? ¿Entiendes? En la gráfica o en la tabla de conectividad, vemos eso. Allá no está, pero acá en la gráfica. El elemento 1, su primer nodo es el 1 y su segundo nodo es el 2. Entonces, o sea, su Q1 es el Q1 y el Q2 es el Q2. El Q1 que digo primero es pues en minúscula, ¿no? Los otros son en mayúscula. Entonces, este es el Q1, si quieren lo voy a escribir así. Ustedes se den cuenta. Es el Q1 y el Q2. O sea, estamos hablando en el sistema local, por eso con minúsculas. Q2. Eso vemos de la tabla de conectividad o de la gráfica, pues, ¿no? Vemos cuál es el desplazamiento del primer nodo, me están diciendo, ¿no? De ese del elemento 1. Es el Q1, por si acaso, en mayúscula ahora, ¿sí? ¿Está? Es este Q1 y el Q2. Ya, pero, bueno, ya me estoy vamos a dejarlo esto control P. Lo voy a hacer así. El vectorcito Q, el primer elemento, como vector, con negrita, ¿no? Es esto. Y esto, como ven, lo pueden sacar. Hemos hallado esos Qs. Es el Q1, Q2, mayúscula. Esto. Q2. No, para hacerlo, cállate, porque ahí estaba. Volvé. Ya estaba operando, no quería hacerlo directo. Ya, eso lo pueden hacer ustedes. 70,000, ¿no? 70,000. 1, 2, 3, entre 200. Todo eso por síntesis. Menos 1 por esto. Menos 1 por paréntesis le vamos a poner por esto. Más, ¿no? 1 por esto, que es negativo. ¿Cuánto sale eso? Muy grande. Muy grande. Para el match, demasiado grande. ¿De cuánto sale esto? Sale menos 85, ¿no? Quiere decir compresión megapascales, porque estamos trabajando en Newton, las fuerzas, en milímetros, ¿no? Las longitudes, ¿no? Y el módulo de la C también está en megapascales. Ese sería el esfuerzo 1. Y para el esfuerzo 2, igual. El esfuerzo en el elemento 2, el Q ya no será, pues, bueno, esto es Q1, Q2 para todos, ¿no? Pero si ven el elemento 2,
El elemento 2, su Q1 es 3 y su Q2 es el 4. El Q3 y el Q4. El Q3. ¿No? Y del Q3 está, este es su valor del Q3. Y este es el valor del Q4. Entonces, el módulo de elasticidad del elemento 2 ya no es 70.000, más no me acuerdo, es 105.000. Longitud 200 menos 1, 1. Los tratamientos estos ya no son esos, son estos. Entonces sería 105.000, no sé, ¿lo ven? Esta es la misma, menos 1 por esto. Menos 1 por esto. Y esto. ¿Cuánto sale eso? Menos 128. ¿No? También a compresión, ¿no? Claro, la está comprimiendo. Esa fuerza está comprimiendo a todo ese bloque compuesto, ¿no? Este refuerzo 2. Bien, podemos comprobar si era cierto. Están los esfuerzos, ¿dónde están acá? Menos 25 y menos 128. ¿Está? Comprobado. Comprobado. Así sería. ¿Están todavía? Sí, ¿no? Si tienen alguna pregunta, mejor a viva voz, ¿no? Yo cuando les presento la pantalla no veo, ya no les veo a ustedes, no veo que se está levantando la mano, ¿no? ¿Alguna duda o está claro? ¿Cómo calcularían las reacciones? O sea, yo quiero, a ver, las reacciones. ¿Cuánto vale la reacción en el, ¿no? Acá, en el nodo 1 y en el nodo 3. ¿Cómo calcularían las reacciones? Yo quiero calcular la reacción. Cálculo de las reacciones en los soportes. Quiero calcular las reacciones en los soportes. Quiero calcular las reacciones en los soportes. Entonces, ustedes ven la reacción en el soporte 1, con el grado de libertad 1, es igual a menos C por, ¿no? Sub 1 menos A sub 1. Así es la forma, ¿no? En este caso es U sub 1 menos A sub 1. ¿Sí? Hacemos eso y calculamos. Menos C. El valor de C habíamos dicho que es esto. Lo puede copiar.
Y acá lo vamos a empezar. Hmm. Ok, como que. ¿Ya? Ese es el valor de C. Por Q sub 1, aquí está Q sub 1, esto, menos A sub 1, que es el desplazamiento, ¿no? Cero, ese, ahí. Ese sería el de sub 1. $154,000. 154,000, ¿no? Newton, por ejemplo. Igual el R3 con la misma fórmula. El R3, esto Q3, menos A2, ¿no? Si quieren le ponen menos A3, pero es el desplazamiento en el grado de libertad 3, eso quiere decir, ¿ya? Como a veces había solo dos condiciones de frontera, eso sigue la secuencia de A sub 1 y A sub 2. Muy bien. Igual, esto es... Creo que Q sub 3, veanlo acá, es esto. Menos cero, ¿no? Que vale las ceros. ¿Cuánto vale entonces? $230,000, ¿no? Como se dan cuenta, el, como les había dicho, Newton, ¿no? Las, los materiales que tienen mayor módulo de la ciudad soportan los mayores esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, sigma 1 tiene menor módulo de la ciudad, ¿no? 70,000 versus sigma 2, ¿no? O sea, el módulo de la ciudad quiero decir, del elemento 1 es 70,000 y el módulo de la ciudad del elemento 2 es 105,000. Y les había dicho de que los esfuerzos son mayores en los materiales que tienen mayor módulo de la ciudad, ¿no? Menos 85, menos 128. Igual son las fuerzas, ¿no? Las fuerzas, por ejemplo, la fuerza acá en el S1 es 154,000 y en el S3 230,000. ¿Se dan cuenta? O sea, en un sismo también pasa eso, ¿ya? Las fuerzas más fuertes van a los elementos más fuertes, ¿entiendes? A los elementos con mayor rigidez, ¿no? ¿Entiendes? En la naturaleza sí es justa, ¿no? Hace eso, por si acaso. Muy bien. Ya, pues ya tenemos las acciones en los soportes. Podríamos calcular también las reacciones, ¿no? En las restricciones de multipunto, ¿no? En el 4 y ¿no? En el 3, en el 2 y en el 1, 2, en el 2 y en el 4. Y aquí están las fórmulas. Como tarea, y si no pueden, me avisan para la próxima clase, ¿no? Para la próxima clase, aquí está la teoría, les había dado. Aquí está. La reacción en el, ¿no? En el P sub 1 y la reacción en el este, ¿no? En el P sub 2. A ver, hagámoslo. ¿No? Voy a hacer esto. Esto es con la restricción de multipunto, ¿ya? Ustedes lo hacen.
Quiero calcular la reacción en esa. Cálculo de las reacciones en las restricciones de múltiplos. Pero quiero calcular la reacción en el RP1 para esta condición de frontera, ¿ya? Para la primera, ¿no? Digo, para la primera restricción de múltiplos, para la primera, para el Q2. ¿Dónde sería? ¿Qué pasó? Copiar, pegar. Algo me ha pasado, ya se ha ido para allá. Como acá hay una figurita, me imagino que es por eso. Y miren, voy a trabajar, solo quiero calcular la reacción acá, pues, en el nodo 2. ¿Cuánta sería la fuerza que se aplica acá? Debe ser lo mismo, ¿no? Pero vamos a probarlo. O sea, en este caso es bien sencillo, pero de repente en otros no, y por eso lo quiero hacer. Según lo que hemos hallado es esto, ¿no? Menos C por beta sub 1, ¿no? Por beta, todo eso por beta sub 1. Vamos a ver. Entonces, la reacción en el nodo 2, el P sub 1 sería en este caso 2. Insertar. No hablan, los veo calladitos. No sé si me estarán explicando. Menos C. Que ya hemos visto es igual a esto, ¿no? Menos C por beta sub 1. Beta sub 1 vale 1 acá. Por 1. Todo por paréntesis. Beta sub 1 vale 1 por QP sub 1, o sea, Q2. Q2 está acá. Más beta sub 2. Beta sub 2 vale menos 1 acá. Por QP sub 2, o sea, Q5. Menos, dice, Q5 hay que ponerle también entre paréntesis, porque no va. ¿Listo? Menos beta sub 0 que vale 0. Eso sería. ¿Cuánto vale R2? ¿Se dan cuenta? Hay una pequeña diferencita, ¿no? Esa pequeña diferencia hace pues, la diferencia. Menos 151.200, ¿no? Igual que acá. Parecido, ¿no? 154.000. Miren, pequeño cedorcito, debiera ser algo por ahí, ¿no? Igual para el R, para el este, ¿no? Para el R4, o sea, cómo se distribuyen las fuerzas arriba, ¿no?
Debieran ser, o sea, miren, acá probablemente hemos redondeado, de repente no era tanto así, ¿no? Son casi iguales, ¿no? 0.24. Habíamos dicho que Q2 es igual a Q5 prácticamente. El resultado sale así. Debiera de salir casi igual, pues, ¿no? 154.000 o 151.000, ¿no? Debieran de ser casi igual. Pero bueno, por ahí está. Igual para el Q4, por ejemplo, cómo se repartirían las fuerzas, ¿no? Cómo esa carga de 385.000 se está partiendo en los dos materiales, ¿no? Esa podría ser una cuestión, ¿no? Cómo se reparten las cargas. Muy bien, ya hemos calculado también las reacciones por restricciones de multipunto. Ya está prácticamente solucionado este problema, ¿no? Tenemos los resultados que hemos dado. No sé si tendremos tiempo, ya creo que no, para hacer este ejercicio. Luego estaríamos pasando. Sí, creo que ahí nomás lo dejamos. Hay otra. Sí, para el lunes hacemos dos más y luego nos vamos no vamos a hacer funciones de forma cuadrática, vamos a trabajar ya efectos por temperatura. Bueno, jóvenes, ahí lo dejamos, ahí nos quedamos, ¿ya? Entonces ya el día de lunes ya pues nos vemos para seguir haciendo más ejercicios. Buenas noches, ingeniero. Noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero.